Muy buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer esta amable invitación a Jeffrey Mora, también agradecer la presencia y visita extraordinaria de don Jordi Ferrer, doña Carmen también, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos y por el tiempo que nos han venido dedicando en estas jornadas. Me siento muy honrada de poder acompañar y ser parte de este primer Congreso de Razonamiento Probatorio. Creo que sin lugar a dudas es indispensable que podamos tener estos roces, estos acercamientos y estas profundas discusiones sobre tantos temas que muchas veces pasamos por desapercibidos en el mismo trajín de la práctica judicial. Me corresponde compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una figura que sin lugar a dudas es antiquísima. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha vuelto un ícono que podríamos llamar popularmente como trendy. Y esto porque a razón de las constantes discusiones que se han venido dando a nivel internacional y sobre todo también con el surgimiento de la figura o la doctrina de la carga dinámica de la prueba, han tenido un nuevo aire. Hace aproximadamente un año estábamos precisamente discutiendo muchísimas de las novedades que traía el Código Procesal Civil, ya no tan nuevo. Sin embargo, uno de los temas quizás más, por lo menos el que más me llamó a mí la atención, era la introducción que se hacía de la carga dinámica de la prueba, contemplada en el artículo 41.1. Y precisamente este es el tema que el día de hoy yo quisiera realizar algunas reflexiones. Desde luego es un tema muy profundo, bastante árido también y sin lugar a dudas un tema inacabado. Constantemente y el volumen de trabajos que existen sobre esta materia es enorme, entonces claramente y con humildad hay que hacer mención de ello. Queremos básicamente poder hacerles llegar a ustedes información interesante y discusiones interesantes que se están planteando en el ámbito internacional y de alguna manera cómo podríamos adecuarlas a nuestro sistema judicial. El fin del proceso, como bien es sabido, es alcanzar esta búsqueda de la verdad. Y en ese sentido las pruebas deberían de servir precisamente para lograr que el juez logre alcanzar u obtener esa información relevante que le permita la eventual corroboración de la hipótesis fáctica propuesta por alguna de las partes. Sin embargo, esto también nos lleva a reflexionar que existen algunos casos, algunas situaciones en las cuales alguna de las partes se encuentra con una situación crítica respecto del acceso a la prueba. Existen situaciones en las que existe una imposibilidad para tener ese acceso a los medios de prueba que le permitan, bajo la regla clásica que más adelante vamos a ver, tener entonces y poder aportar efectivamente esta información relevante al proceso. En los próximos minutos entonces, pretendo realizar algunas reflexiones en una primer parte para hablar y hacer algunas referencias a cuestiones generales de algunos conceptos que me parecen relevantes para poder ser abordados y sobre todo para estandarizar quizás algunos de los conceptos generales. Me refiero concretamente al tema de la carga de la prueba y también a la noción de carga dinámica de la prueba. Una vez superado ello, entonces partiría con una segunda parte, una segunda etapa que tendría relación con el análisis de la carga dinámica de la prueba en el proceso civil costarricense. Muy bien, para poder entonces entrar con este preámbulo o este análisis general, me interesaría tal vez hacer una breve referencia a la carga de la prueba. Y para ello entonces tenemos que hacer referencia a lo que podríamos considerar como dos pilares o dos elementos que darían su fundamento. El primero de ellos tiene que ver con el principio o la prohibición expresa, mejor dicho, del non liquid. Es decir, existe un deber inexorable e inexcusable de los órganos jurisdiccionales para resolver todas las controversias que se susciten o se instauren a su instancia. Lo segundo tiene que ver con el principio de aportación de parte y esto remite a que son las partes las llamadas precisamente a establecer
cuáles son los hechos, cuáles son los enunciados fácticos que darán sustento a sus pretensiones y por consiguiente sobre las cuales eventualmente estaríamos hablando del tema de la carga ya propiamente de la prueba. Con lo anterior entonces, con estas dos premisas, podríamos construir lo que doctrinariamente conocemos entonces como carga de la prueba. Y esto evoca a una herramienta o un criterio que goza el juzgador, no las partes, precisamente para resolver aquellos casos en los cuales estemos ante el supuesto de insuficiencia probatoria. Es decir, estamos ante un hecho que resulta incierto precisamente ante un faltante de pruebas. Creo que una de las cosas particulares que tenemos en nuestro sistema es que se ha dado una preponderancia particular a el enfoque de la carga dinámica de la prueba desde la perspectiva de qué tiene y quién tiene que probar en el proceso. Y creo que esto lo podemos explicar de alguna manera en que son dos caras de una moneda que vamos a explicar. Doctrinariamente podríamos decir que la carga de la prueba contempla dos concepciones en sí misma, pero que en realidad son completamente distintas y enfocan temas completamente diferentes. Desde una dimensión subjetiva se atendería precisamente a lo que hacía referencia hace unos minutos, que es quién es el que debe aportar la prueba al proceso. No obstante, la dimensión objetiva hace referencia más bien a quién asume las consecuencias, quién tiene el resultado negativo ante una insuficiencia probatoria. Esta distinción en realidad no la vamos a encontrar, o más bien resulta mucho más entendible cuando nos referimos al derecho norteamericano, que contempla el tema de la aportación de la prueba versus el tema de la probanza como tal. No, nosotros en nuestro caso, en realidad lo que hacemos es entender estas dos dimensiones como una misma cara de la carga de la prueba. En realidad, mucha discusión que se ha dado y dentro de los cuales, por supuesto, está el profesor Ferrer, considera que esta dimensión subjetiva no debería de tener mayor intensidad en la discusión de la carga de la prueba, y esto porque con el principio de adquisición de la prueba resultaría completamente irrelevante quién aporta la prueba al proceso, quién trae la prueba al proceso. Esto por cuanto la prueba, como algunos han denominado, es del proceso mismo. Por otro lado, también es interesante que, sin lugar a dudas, la definición de quién tiene que traer esa prueba al proceso y qué pruebas tiene que traer al proceso es un tema esencial para nosotros, sobre todo como abogados litigantes. Sin embargo, esto no debería ser equivalente al tema de la carga de la prueba propiamente. Podría explicarse más bien bajo las reglas técnicas o reglas de instrucción, como denomina el profesor Ferrer y también Vito de Paula. Y es que esto tiene una explicación precisamente en que la norma procesal no es quien me va a definir qué tengo que probar en el proceso para obtener el resultado positivo pretendido. ¿A dónde encontramos entonces esa respuesta a qué tenemos que probar? En las normas sustantivas. Dependiendo del caso concreto, aplicamos la norma sustantiva y es esta quien me va a definir realmente qué es lo que yo tengo que probar en el proceso. En contraposición a ello, la carga desde su dimensión objetiva es entendida entonces como una regla de juicio, es decir, es el juez cuando se encuentra en una situación de un hecho incierto que puede recurrir a esta regla precisamente para darle contenido a su resolución, para poder resolver el caso concreto. Es por eso que en la doctrina Rosenberg decía que la carga de la prueba es la teoría de las consecuencias de la falta probatoria. Para avanzar un poco más con el tema de la carga de la prueba, tenemos que hacer mención también a cuáles son los criterios de atribución. Clásicamente o históricamente se ha tratado de buscar algún punto o alguna premisa que permita definir cuáles van a ser estos criterios para atribuir la carga de la prueba desde el plano procesal. Y quizás el criterio más estandarizado u homogenizado es el de la clasificación de los hechos. El actor, por supuesto, entonces le correspondería acreditar los hechos constitutivos de su pretensión
y en contraposición al demandado le correspondería o le incumbiría acreditar los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes que permitan enervar entonces los efectos pretendidos por el actor. No obstante ello, surge la duda y se ha planteado la discusión si estos criterios realmente son suficientes. Vean ustedes que en realidad se tratan de criterios bastante rígidos en la práctica. Y ante este cuestionamiento, una parte de la doctrina ha dicho, realmente no atacan y no permiten resolver muchos casos que se están dando en la práctica, precisamente porque hay situaciones en las cuales se justificaría flexibilizar de alguna manera estas reglas. Y una de las formas entonces para poderlas flexibilizar ha sido la propuesta de la carga dinámica de la prueba. Traté de poner lo más ilustrativo posible para poder entender un poco a qué refiere la carga dinámica de la prueba. Y definirlo tampoco es una tarea sencilla. Faltan muchísimas premisas, en mi criterio, dentro de la construcción misma que se realiza de qué es carga dinámica de la prueba, pero creo que con la imagen por lo menos nos da alguna luz. A finales de los años 70, principios de los 80, en Argentina se estableció o empezó a surgir esta doctrina denominada carga dinámica de la prueba. Jorge Perano fue uno de sus padres, podríamos denominarlo así, y básicamente lo que él consideró es que habían situaciones extremas en las cuales se justificaba flexibilizar estas reglas de la carga de la prueba. Situaciones extremas donde la parte a la cual originalmente o bajo la regla clásica le correspondería acreditar los hechos se ve imposibilitada por la falta de acceso a la prueba, precisamente porque estaba en manos de su contraparte. En consiguiente, la contraparte tampoco tendría ningún incentivo para presentar esta prueba al proceso, ya que de lo contrario, evidentemente, dependería si gana o no el caso. Este punto me parece focal porque entonces podemos determinar que uno de los presupuestos esenciales dentro de esta doctrina de la carga de la prueba o el fin que trata de perseguir es cómo logramos entonces generar incentivos en la contraparte para traer información relevante al proceso y que el juez entonces pueda tener esta información vital. Los propulsores de esta doctrina han sustentado la misma bajo los principios de la solidaridad, la colaboración, la buena fe y la lealtad. Y es que es en atención a estos principios que Jorge Perano trata de hacer este desplazamiento, de ahí la imagen, este desplazamiento de la carga de un lugar a otro. ¿Bajo qué criterios? El profesor Perano hace referencia entonces a que dependerá del caso concreto analizar si la contraparte se encuentra en una condición más beneficiosa de frente a cuestiones técnicas, a criterios profesionales o inclusive a cuestiones fácticas. Y en razón de ello también entonces es que se habla de los principios o criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. Precisamente la disponibilidad haría referencia a esta cercanía o inmediación con la prueba, mientras que el de facilidad parecería ser mucho más amplio y tendría que ver con que resultase menos gravoso para la contraparte poder traer esta prueba relevante al proceso. Muy brevemente, y esto verdaderamente sería un súper resumen de algunas consecuencias que podemos traer de esta doctrina, tiene que ver con que cuando se postuló, se buscaba que fuera realmente excepcional para casos extremos. La carga dinámica de la prueba buscaba que quien no tuviese incentivos para traer entonces esta prueba relevante al proceso, tuviese entonces ahora sí los incentivos suficientes, valga la redundancia, para poder traer toda esta información valiosa. No implica un desplazamiento completo de la carga de la prueba, esto es importante. En principio lo que postula la doctrina es que se realiza una inversión parcial respecto de ese hecho relevante que resulta insuficiente probatoriamente. Esto quiere decir entonces que no todos los hechos que se aborden dentro de su demanda pasarán ahora a ser probados por la contraparte, simplemente se refiere a una inversión parcial. Y
Y finalmente que el criterio empleado tiene que ver entonces con quién se encuentra en esas mejores condiciones para producir la prueba. Muy bien, muchísimas han sido las críticas que se han planteado a esta doctrina. No es el espacio ahorita para poder ahondar en todas ellas. Sin embargo, nada más y muy brevemente mencionar que esta inversión parcial de la prueba que implica la carga dinámica se ha cuestionado si resulta sorpresiva y si esto a su vez genera un quebranto no solo a los derechos mismos de las partes, sino también dentro de la estrategia procesal misma. Y sorpresiva porque a final de cuentas, a la hora de interponerse el proceso, realmente no sabemos en qué momento y si es que el juez lo considera necesario, aplicar o no esta inversión parcial de la prueba. Entonces, por eso es que resulta de alguna manera sorpresiva. La otra crítica importante que se menciona es que esta doctrina no está muy completa, que digamos. Y esto porque no se establece ni el momento ni la forma para su aplicación. Esto claramente violentaría los derechos de defensa y ya se han visualizado algunos casos en los cuales, por tratarse de un tema de carga, finalmente los juzgadores lo terminan aplicando hasta sentencia y esto evidentemente impide que las partes puedan ejercer su derecho de defensa de forma correcta. Y lo último que tal vez vale la pena mencionar dentro de estas críticas que se le hace a la doctrina tiene que ver con que de alguna manera puede solapar temas de negligencias probatorias. Y esto porque de alguna manera la parte que se considera como débil probatoriamente podría perfectamente descargar completamente sus obligaciones bajo la premisa de que es la contraparte quien asumiría entonces la carga de probar los hechos. Muy bien, ahora para entrar en la segunda parte que les comentaba sobre la aplicación de la carga dinámica en el proceso costarricense. El nuevo código, como les mencionaba, busca incentivar de forma bastante fuerte, si podríamos llamarlo de alguna manera, los diferentes principios procesales y desde luego dentro de estos principios fomentar el principio de la buena fe y sobre todo el de la lealtad y la cooperación procesal. El artículo 41.1 introduce un cambio, una variación importante en el tema y en materia de la carga de la prueba. Y vamos a ver en qué sentido. Si vemos de la simple lectura, y yo sé que a lo mejor no alcanzan todos a ver, en los dos primeros incisos del artículo 41.1 se mantiene la regla clásica, es decir, el actor le corresponderá acreditar los hechos constitutivos, al demandado los hechos impeditivos, extintivos o modificativos. Hasta ahí estamos exactamente en las mismas condiciones del código anterior y con la regla clásica. ¿Dónde se da el cambio introducido por la reforma procesal civil? En el tercer párrafo. ¿Qué dice este tercer párrafo? Para la aplicación de los incisos anteriores, es decir, para la regla clásica, se deberá tomar en cuenta la disponibilidad y la facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes de acuerdo a la naturaleza. Es decir, será el juez quien tenga que realizar esa valoración y determinar si para el caso concreto se justifica que se aplique esta inversión de la carga de la prueba. De esta norma extraigo algunas cuestiones generales. Lo primero es que en mi criterio es una norma poco o nada clara, ¿verdad? Es bastante amplia y lamentablemente no termina de completar realmente cuál debería ser su correcta aplicación. No establece ni cuándo ni cómo deberíamos aplicarla. Inclusive dentro de estas correcciones que podríamos llamar que la doctrina ha venido haciendo a la carga dinámica de la prueba, se ha venido postulando que debería entonces, cuando menos, si se va a realizar una inversión parcial de la prueba, que fuera en audiencia preliminar. Esto evidentemente para evitar todos estos problemas y violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Pero vemos que aquí, cuando se hizo, el legislador estableció la norma, ni siquiera clarificó en qué momento o de qué manera se iba a realizar.
Lo tercero es que tampoco se indica qué se va a entender o cómo vamos a definir el tema de la facilidad probatoria. Y aquí hay un punto interesante porque de referencia podríamos mencionar el Código de Procedimiento Civil colombiano. En el artículo 67, este artículo establece de manera expresa cuando una de las partes se encuentra en mejores condiciones. Y en ese sentido hace referencia por lo menos a 4 supuestos distintos. Por ejemplo, cuando la parte o la contraparte tenga ese poder sobre el objeto de prueba. Alguna circunstancia técnica especial que justifique entonces tal inversión. Cuando haya intervenido de forma directa en el objeto del proceso, piensen ustedes en que tiene directamente el contrato o cuenta con este contrato que firmó con un tercero. Y en aquellos casos también de estados de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte. Este quizás evoca a uno de los temas o a uno de los ejemplos más tradicionales que cuando se habla de materia de carga dinámica de la prueba se hace referencia, y es el caso de malpraxis. Evidentemente el paciente está en la sala de emergencias y claramente ante la anestesia y demás medicamentos no estaría en la capacidad para poder tener entonces el acceso sobre todo a qué va a pasar dentro de esa cirugía y si estamos o no en un caso de malpraxis. El segundo cuestionamiento que podemos hacer de la norma antes referida es ¿qué implicaciones podemos derivar de ella? ¿Estaremos hablando de un tema de deber de cooperación entre las partes o si por el contrario se extralimita y va más allá bajo la figura de la inversión de la carga de la prueba al exigir no solo ese deber de aportación, sino también exigir a la contraparte probar? Y esto va mucho más allá de simplemente aportar la prueba requerida. Si entendiésemos este artículo bajo la premisa de que simple y sencillamente refiere a un deber de aportación, estaríamos entonces bajo el entendido de que la parte que se encuentre en esta debilidad probatoria, que no tenga este acceso a la prueba, puede hacer el requerimiento para pedir el auxilio judicial y el juez entonces hará el requerimiento de la información a la contraparte. Bastaría entonces que la contraparte aporte esta prueba requerida para descargar su obligación. Esto nos llevaría entonces a que ante un eventual incumplimiento por parte del requerido se impondría, dependiendo de la normativa que aplicase, una sanción, ¿verdad? Por el mismo incumplimiento simplemente de una obligación. Ahora bien, bajo este entendido, el tema de la carga de la prueba se mantendría incólume. Aquí no habría ninguna modificación, es decir, seguiría correspondiéndole a la parte actora, suponiendo el caso de malpraxis, que sería el paciente, seguiría correspondiéndole a este paciente entonces la carga de poder demostrar los hechos constitutivos de su demanda, es decir, la existencia de la malpraxis. Simple y sencillamente, yo estoy solicitándole a través del auxilio judicial precisamente que me den el acceso a esta información que resulta relevante para yo poder acreditar mi enunciado fáctico. Mas no estaríamos haciendo ninguna variación. Bastaría entonces que la contraparte aporte esta prueba relevante al proceso para descargarse de ella. ¿Quién pierde el proceso bajo este supuesto? Es claro, sería el mismo actor, es decir, quien tiene que haber acreditado los hechos de su pretensión. Ahora bien, si lo entendiésemos como un tema de carga dinámica de la prueba, la situación realmente cambia radicalmente. El demandado entonces debería, además de traer la información relevante, debería probar. Y aquí un poco la discusión es, ¿y qué prueba el demandado? Porque a final de cuentas, si pensáramos que prueba sus propios hechos, ni siquiera estaríamos cambiando nada diferente de la regla clásica. Quien afirma debería de probar. Entonces deberíamos entender que se entendería básicamente como que tendría que acreditar los hechos de la parte contraria. Esto a veces inclusive hasta resulta un poco chocante para uno
imaginarse estar en este supuesto, pero realmente es básicamente lo que evoca con esta inversión de la carga de la prueba. Bajo este supuesto, entonces, si el demandado trae la prueba al proceso, pero aún así el hecho resulta insatisfecho o incierto ante esa insuficiencia probatoria, de todas maneras, quien acarrearía las consecuencias negativas de esa insuficiencia del hecho sería ya no el actor a quien bajo la regla clásica debería de acreditarlo, sino la parte demandada. Y es ahí donde la doctrina ha hecho el énfasis de que ese es precisamente el incentivo para que la parte colabore con la aportación de la prueba. Lo anterior nos lleva entonces a cuestionarnos si realmente esta inversión que menciono logra cumplir esa función de ser un incentivo real o eficiente de alguna manera para traer la prueba relevante al proceso. En mi criterio, ¿podría resultar un incentivo? A lo mejor y sí. Ahora, el punto medular me parece que debería enfocarse en si ese incentivo realmente sería eficiente para cumplir estos fines. Y es que cuando hablamos de carga, en sentido general, no estamos hablando de una obligación ni de un deber. Estamos hablando de algo que realmente la parte debería hacer en beneficio propio, es decir, si quisiera obtener este resultado positivo. No obstante, no sería una obligación como tal. Esto nos lleva también a pensar que es perfectamente posible para las partes negarse entonces a aportar esta prueba relevante al proceso, a pesar de esta inversión que propone la carga dinámica de la prueba. Un punto o un enfoque importante es el propuesto por el profesor Ferrer, que claramente indica que ese deber de colaboración no justifica imponer una carga a la otra parte y sobre todo con las consecuencias tan negativas que implica la carga de la prueba como tal. Y lo otro es que la carga de la prueba no tiene, a final de cuentas, una función de disciplinar la conducta de las partes. Recordemos que, como planteé al inicio, la carga de la prueba es una herramienta para el juez a la hora de resolver los casos en los cuales se encuentre ante una insuficiencia probatoria, ante una incertidumbre del hecho mismo. Con lo anterior, entonces, me cuestiono también si en nuestro sistema procesal podemos contar con alguna otra herramienta que deje de lado estas deficiencias que plantea la carga dinámica de la prueba y que permita de alguna manera ser mucho más eficiente para incentivar a las partes a traer prueba relevante al proceso. Mi respuesta a ello es que sí. En el Código Procesal Civil, por lo menos en 2 artículos, nos da la posibilidad entonces de solventar los temas de la carga dinámica y más bien imponerlos como una suerte de sanción. Y vamos a ver por qué. El artículo 45.4 nos habla de la exhibición de documentos. Dentro de este artículo se ordena de forma expresa a las partes la exhibición de documentos o cualquier otro similar siempre que esté bajo su dominio o a su disposición. Aquí estaríamos introduciendo, en mi criterio, los principios de facilidad y disponibilidad probatoria. La exhibición será obligatoria, dice el legislador. Inclusive se establece de manera expresa que la resolución que ordene esta exhibición de los documentos va a imponer una sanción. Y esa sanción precisamente es tener por confirmados las afirmaciones de la parte contraria. Y es aquí donde me parece que el tema de la eficiencia toma relevancia, ya que se establece a través de una sanción de forma directa y podría generar un mayor incentivo entonces, ahora sí, para que las partes puedan traer esta información al proceso. El segundo artículo tiene que ver con el reconocimiento judicial y dentro de este, por supuesto, como deber de cooperación de las partes. Vean que la norma establece que
tanto las partes como los terceros van a tener este deber de cooperación para efectos de realizar lo que es el reconocimiento judicial. Inclusive la norma distingue qué sucede ante el caso de una negativa por parte de un tercero y por parte de la misma parte. En ese sentido, ante la negativa injustificada de un tercero, la norma lo sanciona con la posibilidad del tribunal para interponer acciones o medidas conminatorias. Y da también la posibilidad de, inclusive al juez de solicitar el testimonio de las piezas ante el Ministerio Público. Ahora bien, si esa negativa proviene de la parte, dice la norma que se podrá, al igual que en el caso anterior, interpretar como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria. Inclusive, el último inciso de este artículo refiere a que los tribunales van a poder, inclusive, realizar el allanamiento aún con el auxilio de la fuerza pública. Lo anterior me lleva a concluir o a destacar dos consecuencias de ello. Lo primero es que la aplicación de estas normas, por ser una sanción, no estarían alterando el tema de la carga de la prueba como tal. Y entonces seguimos manteniendo la regla clásica y simplemente aquí estaríamos que ante un supuesto de incumplimiento de este deber de colaboración de las partes, aplicamos una sanción de forma directa. Esta sanción, cabe señalar que no podría llevarnos de forma automática a considerar que por el simple incumplimiento se estaría perdiendo el proceso. Eso sería como equiparar el tema de la carga de la prueba. Aquí simple y sencillamente se impone una sanción de forma directa y de todas maneras el juzgador deberá analizar, y así lo establece, el resto del elenco probatorio como tal para determinar si se ajusta o no y si se cumple o no la corroboración de los restantes enunciados fácticos. De tal forma entonces que la presunción que establece estas dos normas indicadas es una presunción derrotable dependiendo, por supuesto, del resto de elementos probatorios que estén consignados en el caso. En resumen, me parece que ante una situación de insuficiencia probatoria o incertidumbre de un hecho por esta insuficiencia probatoria, podríamos optar por dos alternativas. Por un lado, considerar como una opción el tema de la carga dinámica de la prueba. No obstante, esto implicaría entonces esta inversión de la prueba, por lo que no se cumpliría o no se descargaría con simplemente aportar o traer esta información relevante al proceso. Esto, en mi criterio, también podría, como ya lo mencioné antes, generar o de alguna manera encubrir algunas negligencias probatorias de las contrapartes. Y de todas maneras, me parece que tampoco sería viable optar por esta vía, en razón de que no considero que sea la más eficiente para servir de incentivo real a las partes para traer esta información al proceso. Si lo abordásemos como un tema de deber de colaboración o deber de aportación, entonces me parece que esta otra opción resultaría mucho más acorde con la normativa procesal actual y mucho más acorde con los principios que se introducen en el Código. El principio de la buena fe, de la lealtad y sobre todo el de deber de cooperación. Se establecería entonces y se trataría el tema como una sanción, lo cual me parece que podría ser una salida muchísimo más eficiente. Y lo más importante es que permite no confundir el tema de la carga de la prueba con este deber de cooperación que debería existir entre las partes. Y finalmente me parece que de alguna manera estas normas que mencionaba sobre la exhibición de documentos y la colaboración en cuanto al reconocimiento judicial, de alguna manera también servirían de incentivo para modelar un poco la conducta de las partes y nuevamente vincularlo de forma directa con este principio de cooperación.
Para cerrar un poco la experiencia de cómo se ha venido aplicando estos temas en la práctica, al inicio del año anterior estaban justamente en boga todas las capacitaciones que estaba brindando el Poder Judicial y concretamente sobre el tema de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. En realidad existió muchísimas discusiones y en criterio de los mismos capacitadores no había digamos que formado criterios, digamos que homogéneos. Y esto llevó entonces a que en las mismas capacitaciones se viera el tema de la carga de la prueba, en la reforma concretamente a ese artículo, como una posibilidad o para aplicar la carga dinámica en sentencia, lo cual ya vimos bastante cuáles son estas consecuencias negativas que podría acarrear, y otra parte de los capacitadores más bien lo vieron desde la perspectiva de este deber de cooperación y para traer esta información relevante al proceso. Más allá de ello, y lamentablemente no han habido muchos estudios en nuestro país para tratar este tema concretamente, sin embargo, en la práctica hemos venido observando que en realidad lo que más se estaba empleando es precisamente acudir a estas normas de la exhibición de documentos o el auxilio judicial en el caso de los reconocimientos judiciales para poder obtener entonces, ahora sí, una sanción directa ante el incumplimiento de estos deberes. Y de esta forma entonces ni siquiera se ha venido a discutir el tema entonces de la carga de la prueba como tal para solventarlo. Con estas reflexiones entonces concluyo mi ponencia, espero que haya quedado bastante claro y si no, para poder evacuar cualquier consulta. Muchas gracias.